Capítulo 7. Ya estoy listo, dijo Tom, para emprender el viaje, y estoy resuelto a continuarlo aunque me lleve hasta el fin de este mundo. Ya veo que eres un muchacho muy valiente, dijo el hada, pero creo que tendrás que ir más allá del extremo del mundo si quieres encontrar al señor Grimes, porque está en el otro extremo de ningún lugar. Tienes que ir hasta la pared resbalosa y pasar por la puerta blanca que nunca se abre, y después llegarás a la laguna de la paz y a la bahía en donde van a morir las buenas ballenas, y allí encontrarás un hada muy respetable que te enseñará el camino para ir al otro extremo de ningún lugar, y allí encontrarás al señor Grimes. Gracias por tus consejos, querida hada, dijo Tom, pero yo no sé dónde está la pared resbalosa ni por dónde debo llegar a ella. Los niños deben estudiar las cosas y aprender algunas cosas por sí solos, y si no lo hacen así, nunca llegarán a ser hombres formales. Por lo tanto, debes preguntar a todos los animales que están en el mar y a todos los pájaros que están en el aire, si es que te has conducido bien con respecto a ellos, y habrá algunos que te podrán enseñar el camino que va directamente a la pared resbalosa. Me parece, dijo Tom, que voy a emprender un viaje bastante largo, y por lo tanto debo salir desde luego. Adiós, señorita Ellie. Usted bien comprende que ya soy un muchacho grandecito y que debo tratar de ver algo de este mundo. Así lo comprendo, dijo Ellie, pero espero, Tom, que no te olvidarás de mí. Aquí te esperaré hasta que regreses. Le dio un apretón de manos y se despidió cariñosamente de él. Mucho hubiera deseado Tom darle un beso, pero consideró que eso no sería tratarla con el debido respeto, pues era niña de familia aristócrata. Así es que lo único que hizo fue prometer que no se olvidaría de ella, pero a los 5 minutos de haber emprendido su viaje, bullían tantas cosas en su cabeza acerca de lo que iba a haber en el mundo, que después de unos 5 minutos se olvidó enteramente de ella. Sin embargo, aunque se olvidó de ella, quedó su imagen grabada en su corazón. Principió su tarea de preguntar a todos los animales que encontraba en el mar y a todos los pájaros que veía en el aire por dónde se iba a la pared resbalosa, pero nadie podía decirle, por la sencilla razón que él se encontraba a una gran distancia al sur de ese lugar. Al fin encontró un barco que era embarcación más grande que la que jamás había visto, un magnífico vapor que atraviesa el océano y que deja una estela de humo por donde pasa. Mucho le admiró ver que andaba sin que tuviera velas, y nadó hacia el barco para ver cómo eso se verificaba. Vio una multitud de delfines que estaban nadando alrededor del barco, y se encontró con uno que estaba a unos 3 pies de él. Tom les preguntó si le podían mostrar el camino para ir a la pared resbalosa, pero le contestaron que no la conocían. Entonces trató de ver cómo se movía el barco, y al fin notó que era por medio de una hélice, y esto le llamó tanto la atención que se pasó gran parte del día jugando con ella, hasta que por poco le rompe la nariz. Cuando esto le sucedió, ya le pareció que era tiempo de dejar esa diversión. Después se puso a mirar a los marineros que estaban en el puente, y a los pasajeros con sus sombrillas y gorros, pero lo curioso era que ellos no podían verlo, pues parecía que no dirigían las miradas en su dirección. Y así sucede con mucha gente con respecto a cosas que debían ver. Al fin dirigió la vista hacia el entrepuente y notó que había una señora muy bonita vestida de luto y que llevaba un niñito en sus brazos.
Estaba dirigiendo la vista hacia la costa de Inglaterra y cantaba una canción muy lúgubre y triste, pero que le agradó muchísimo a Tom. Mientras que ella estaba reclinada sobre el barandal con el niño en los brazos, le cantaba una canción y le enseñaba a los delfines que estaban jugueteando entre las olas. Repentinamente, el niñito vio a Tom. Estaba seguro de que eso había sucedido, pues sus miradas se encontraron y la criaturita se sonrió y le extendió los brazos. Tom hizo lo mismo, sonriéndose y extendiéndole las manos. La criaturita empezó a dar pataditas y trató de saltar como si quisiera llegar hasta donde Tom estaba. ¿Qué es lo que ves, vida mía?, dijo la señora, y dirigió la mirada hacia donde la criaturita la dirigía, y entonces vio a Tom, que estaba nadando entre las olas espumosas. Luego gritó y se mostró sorprendida, pero después muy tranquilamente dijo: esa es una criatura acuática, y veo que está en el lugar en donde puede ser más feliz. Saludó con la mano a Tom y dijo: espéranos, y dentro de poco iremos a acompañarte, y así lograremos descansar para siempre. Unos momentos después salió una vieja nodriza de los camarotes, le habló a la señora y la hizo irse adentro. Fue entonces que Tom se dirigió nadando hacia el norte y siguió pensando en lo que había visto y contemplando a lo lejos el vapor ya iluminado que iba deslizándose tranquilamente por entre las olas del océano. De vez en cuando se ocultaba a la vista y de vez en cuando brillaba como un fanal, y todo el tiempo seguía viéndose la estela negra del humo que despedía, hasta que desapareció por completo de su vista. Tom siguió nadando durante varios días, hasta que al fin se encontró con el rey de los arenques, que tenía una cosa parecida a un peine como nariz, y llevaba una sardineta en la boca, como si fuera un cigarro. Le preguntó por la dirección de la pared resbalosa. El arenque se quitó la sardineta de la boca y dijo: si yo fuera usted, caballerito, yo me iría a la piedra solitaria y preguntaría por el solio más viejo, pues él pertenece a una familia tan antigua como la mía y sabe cosas que no saben esta gente advenediza, pues es persona de muy alta alcurnia. Entonces Tom le preguntó cómo podría ver a ese gran sollo, y el rey de los arenques se lo dijo con suma cortesía, porque era atento como los viejos señores de la antigua escuela, a pesar de que era muy feo y estaba ataviado de manera muy extraña, como aquellos viejecitos que vemos con frecuencia en los balcones y ventanas de algunos clubes aristocráticos. Ya estaba al irse Tom, después de haberle dado las gracias, cuando lo llamó y le preguntó: dígame, amiguito, ¿sabe usted volar? jamás hice la prueba, dijo Tom. ¿Y por qué me dice usted eso? Porque si usted lo puede hacer, le aconsejaría que no le dijera nada a la vieja esa respecto de eso. Este es un consejo que le doy antes de despedirme. ¿Cómo lo hago? Tom prosiguió su camino y estuvo nadando durante 7 días y 7 noches consecutivas con dirección hacia el noroeste, hasta que llegó a un banco de bacalaos, el más grande que jamás él había visto. Allí vio millares y centenares de millares de bacalaos o abadejos que estaban comiéndose durante todo el día mariscos de todas clases. Mientras tanto, los tiburones azules estaban acechándolos y de vez en cuando se los comían y tragaban vivos.
Así seguían comiendo y matándose unos a los otros, y así lo han estado haciendo desde el principio del mundo, pues no ha habido ningún hombre que haya podido cogerlos. Al fin vio a lo lejos al pájaro aquel de que le había hablado el rey de los arenques. Era pájaro hembra, que estaba muy sola, parada sobre la piedra solitaria, y parecía ser bastante vieja, pero de carácter bondadoso. Tenía como unos 3 pies de alto, y estaba parada muy derechita como si fuera un escocés guerrero. Vestía un traje negro de terciopelo, llevaba un delantal blanco, y tenía una nariz muy encorvada, lo cual indicaba que era persona de alta alcurnia, y también tenía un par de espejuelos blancos que le daban una apariencia muy extraña, pero en eso seguía la moda que sus antepasados habían establecido. En lugar de alas, tenía 2 pequeñas aletas o brazos, muy llenos de pluma con que se abanicaba, pues constantemente se quejaba del calor que había, y mientras que estaba haciendo eso, cantaba una de esas canciones parecida a la que se canta para hacer dormir a las criaturitas en distintos países. Y al oír la canción, Tom bien comprendió que ella no sabía volar, pues siempre se refería en las estrofas a que iría a nado en lugar de volar por los aires. Tom se le acercó con el debido respeto, la saludó y lo primero que ella le dijo fue: ¿Tiene usted alas? ¿Puede usted volar? No las tengo, estimada señora, y si las tuviera, no haría uso de ellas, dijo Tom con mucha sorna. Mucho me agrada la observación que ha hecho usted, y por lo tanto tendré mucho gusto en hablarle. A mí mucho me complace ver y tratar a seres que no tienen alas. Toda la gente ahora quiere tener alas. Todo pájaro advenedizo quiere volar. ¿Para qué quieren volar y elevarse más de lo que su rango les permite? Durante la edad feliz de mis antepasados, ningún pájaro pensaba en tener alas, y les iba muy bien y vivían muy contentos sin ellas. Y ahora todos se ríen de mí porque sigo la antigua y buena moda. Decir que aún las palomitas y otros pajarracos de esa clase tienen alas, aunque son seres muy vulgares y poco educados. Y también hay otros pájaros que son de mi misma familia, de muy buenas costumbres y de alta clase, que quieren tenerlas, aunque debían comprender que no es bueno imitar a las gentes de baja esfera. Y así siguió hablando como una taravilla, sin que permitiera que Tom metiera la cuchara. Pero al fin, cuando ella ya se cansó de hablar y empezó a abanicarse fuertemente, él logró hablar y preguntarle si conocía por dónde se iba a la pared resbalosa. La pared resbalosa. Por supuesto que no hay nadie que lo sepa mejor que yo misma. Todos vinimos de la pared resbalosa hace miles de años, durante la temporada fría, que es la época adecuada para la gente decente. Pero ahora que hace tanto calor, y cuando debido a todos estos animaluchos con alas que van volando por quiera y comiéndose todo lo que encuentran, sin dejar caza suficiente para la gente acomodada como yo soy, se dificulta ganarse la vida, y apenas quiere uno desprenderse de esta roca, pues teme que algunas de esas criaturas inmundas se topen con uno y le hagan mal.
aunque son gente que ni se hubieran atrevido a venir a 1 milla de distancia de uno hace 1000 años. Pero creo que estoy divagando un poco y no le estoy diciendo a usted lo que debía decirle. Y es que hemos perdido nuestra fortuna. Y lo único que nos queda es la honra de nuestra familia. Y yo soy la última de mi familia. Una de mis amigas y yo vinimos a establecernos sobre esta roca cuando éramos muy jóvenes, para estar lejos de la gente de baja ralea. Antiguamente éramos una gran nación y nos esparcimos por todas las islas del norte, pero los hombres nos tiraban balas, nos pegaban con palos en las cabezas y nos quitaron nuestros huevos y así acabaron con nosotros. ¿Cree usted que dicen que en la costa de Labrador los marineros echaban una tabla sobre la roca desde otra tabla que llamaban buque, y allí nos obligaban a subirnos en ella por centenares, hasta que nos caíamos dentro del buque en montones? Y entonces supongo que esos malvados nos comían. Pues bien, pero ¿de qué estaba yo hablando? Ah, ya recuerdo. Al fin ya no quedamos ningunos de nosotros, excepto los que estaban en unas rocas cerca de la costa de Islandia y a donde no podía llegar ninguno de esos malvados hombres. Y aun allí no nos dejaron en paz, pues un día, cuando yo era muy muchacha, sentí temblar la tierra y vi que el mar hervía y que el cielo se obscurecía y que todo el aire se llenaba de humo y cenizas, y de repente aquellas antiguas rocas cayeron destrozadas en el mar. Por supuesto que los pajarracos de mala raza se fueron volando, pero nosotros teníamos demasiado valor y orgullo para hacer eso. Así es que muchas de nuestras buenas familias cayeron despedazados y otros se ahogaron. Y después de eso, los que quedaron en vida se fueron a Eldey, porque hay quien me ha dicho que todos ya han muerto y que han surgido nuevas rocas en el lugar en donde nosotros vivimos, pero que después de suceder aquello el lugar ya no es seguro ni adecuado para personas de nuestra elevada clase. Así es que me he quedado aquí enteramente sola. Este fue el relato que oyó Tom y que era enteramente la purísima verdad. Pero me parece, dijo Tom, que si usted tuviera alas, podría también haber volado e irse de aquel lugar. Sí, amiguito. Y aquellas personas que no son caballeros y damas de la buena sociedad y se olvidan del dicho francés de noblesse oblige, verían que era tan fácil vivir en este mundo como a otros que no observan esa máxima. Pues verdaderamente, si yo no hubiera cumplido con la noblesse oblige, no me hubiera quedado aquí sola. Y la pobre vieja suspiraba. ¿Por qué dice usted eso, señora? Porque, amiguito, un caballero vino aquí a vivir conmigo en este lugar, y después de vivir algún tiempo, quiso casarse conmigo. En realidad me pidió mi mano en matrimonio. Nadie pudiera culparlo de haber hecho eso, pues yo era joven y realmente muy bonita, pero de ninguna manera acepté su oferta porque, calcule usted, que era marido de mi finada hermana. Sí, lo comprendo muy bien, dijo Tom, aunque por supuesto ni comprendía ni una jota de lo que ella le había dicho. Como usted parece que no comprende bien lo que le digo,
Ahora se lo explicaré. Como soy señora de alta alcurnia y tengo sentimientos muy elevados, como toda mi familia los ha tenido, comprendí que era mi deber no aceptar su ofrecimiento y más bien picotearle, picarle y hacer todo lo posible para evitar que se me acercara demasiado. Y siento decirlo, un día le di unos piquetes tan fuertes que el pobrecito, tratando de evitarlos, se cayó de la roca. Y, por supuesto, lo que le voy a decir a usted, aunque fue una gran desgracia, no fue mi culpa. En esos momentos pasaba un tiburón cuando él caía al agua, e inmediatamente se lo comió en 2 bocados, y desde entonces he vivido aquí solita, y mi única diversión es cantar la canción que usted ha oído. Pero yo también desapareceré y nadie se acordará de mí, y entonces esta pobre roca se quedará muy solitaria. Pero a todo esto, señora, ¿no me ha dicho usted por dónde debo ir para llegar a la pared resbalosa? Con que después de todo estás resuelto a ir allí, amiguito. Pues bien, yo se lo diré. Es decir, creo que se lo podré indicar. No, creo que no. Realmente ya mi cabeza está algo trastornada y no puedo coordinar mis ideas. Me temo, amiguito, que si tú quieres saber lo que deseas, tendrás que preguntárselo a algunos de esos pájaros de baja ralea, pues ya me he olvidado de ello. La pobre vieja empezó a derramar lágrimas que parecían de puro aceite, y Tom la compadeció mucho y también se compadeció a sí mismo, porque ya no sabía qué hacer para conseguir el dato que necesitaba. Pero a poco encontró un grupo de petreles que pasaban su tiempo en aquellos lugares y que a Tom le parecieron mucho más bonitos que el viejo pájaro con quien él había estado hablando, y probablemente así lo eran, porque parecían de una raza más fina. Estaban volando y parecían parvada de negras golondrinas, y se balanceaban y se posaban sobre las olas y levantaban sus piecitos detrás de ellas con tanta gracia, y además chiflaban tan tiernamente que Tom, desde luego, simpatizó mucho con ellos, y muy pronto les pidió informes sobre el camino para la pared resbalosa. ¿Tú quieres ir a la pared resbalosa? Pues vente con nosotros y te enseñaremos en dónde está. Una buena hada nos ha enviado a través de los mares para que enseñemos a los buenos pájaros en dónde están sus hogares. Tom se mostró muy contento y nadando se dirigió hacia ellos, después de haberse despedido cortésmente del viejo pájaro aquel. Pero ella pareció resentida, no quiso devolverle el saludo y se volteó muy enojada y se puso a cantar su canción favorita, aunque parecía que las lágrimas le brotaban de los ojos. En su canción decía que cuando ella se fuera, la roca que habitaba quedaría solitaria, pero en eso ella se equivocaba, pues la próxima vez que Tom pueda acercarse a esa roca, verá algo que le sorprenderá grandemente. El viejo pájaro hembra ya ha desaparecido, pero en su lugar hay cosas nuevas y muy útiles, pues cuando Tom vaya allá se encontrará con muchos barcos pescadores, centenares de ellos anclados allí, y que vienen de Escocia, de Irlanda, de las islas Orkney y de las islas Shetland y de todos los puertos del norte, y que estarán llenos de los hijos de los viejos marineros escandinavos
que eran los dueños de los mares, y verá que esos marineros están pescando millares de pescados bacalaos, a tal grado que se cansan de sacarlos del mar, y los verá haciendo aceite de bacalao y salando los pescados, y también verá que allí está anclado un vapor de guerra para protegerlos, que hay un faro para mostrarles la ruta de noche, y si él o si nosotros algún día vamos a ese lugar de verano, veremos cómo sacan del mar unos animales muy extraños, y oiremos a los marineros jactarse de que sus 80 millas de bancos de bacalao pueden considerarse como joyas muy preciadas del imperio de la reina Victoria, y que sirven para darle sustento a toda la pobre gente que reside por aquellas comarcas. Todo esto lo podrá ver Tom, y también usted y yo lo podremos ver, y cuando eso suceda, no sentirá mucho que ya no haya de aquellos viejos pájaros que pueden servir como alimento o para ser disecados, y que ya no existan los millares de ellos que los antiguos marineros echaban sobre los tablones y cargaran con ellos sus barcos, como según algunos cronistas nos dicen hacían los piratas franceses e ingleses de aquellos antiguos tiempos. Y bien comprenderemos que después de todo, a veces algunos cambios son beneficiosos para los hombres. Pero volviendo a nuestro cuento, diremos que Tom estaba ansiosísimo por proseguir su viaje hacia la pared resbalosa, pero los petreles le dijeron que tenía que aguardarse hasta que vinieran otros pájaros marinos, pues tenían que ir todos juntos para llegar a los lugares en las islas del norte en donde pasaban el verano, y que si se esperaba hasta entonces encontraría a algunos pájaros que se dirigían hacia la pared resbalosa, pero que no podrían decir dónde se iban a reunir, pues si lo llegaran a saber los hombres, matarían a los pájaros, los disecarían y después los colocarían en vitrinas en museos feos y desagradables, en lugar de que pudieran los pájaros seguir jugando, comiendo y creando su prole como la naturaleza lo manda. Por lo tanto, nadie sabe dónde se reúnen todos esos pájaros, y lo único que sí podemos decir es que Tom tuvo que esperarse durante muchos días, y mientras que estuvo esperando, vio un espectáculo muy digno de verse, pues a lo largo de la playa, cerca de las madrigueras de los conejos, vio a centenares y centenares de urracas, parecidas a las que se pueden ver en algún condado de Inglaterra. Hacían tanto ruido que Tom, impulsado por la curiosidad, se acercó para ver lo que sucedía, y se encontró con que estaban celebrando su gran convención política, que se verificaba anualmente en el norte, y todos sus oradores populares estaban pronunciando discursos que les dirigían desde una tribuna construida en el cráneo de un viejo borrego. Allí los vio manoteando y saltando y alabando todas las cosas buenas que ellos habían hecho, y enumerando el número de ovejas cuyos ojos ellas habían sacado, y el número de vacas muertas que se habían comido, y el número de patos muy tiernos que se habían engullido de un solo bocado, y el grandísimo número de huevos de patos que se habían llevado, y cómo volando los llevaban en sus picos, cosa que es una de las tretas más diestras que pueden hacer las urracas, y de que se envanecen, tanto como los hombres se envanecen de las cruces y condecoraciones que llevan. Al fin sacaron a una urraca hembra que era una jovencita, la más bonita y más simpática que jamás él hubiese visto, y la colocaron en medio de ellas y empezaron a regañarla, a vituperarla, a molestarla, a gritarle, y todo porque ella no se había comido ningún huevo de patos o de chacalas, y que se había atrevido a decir que ella
jamás se los robaría. Es por eso que la juzgaron públicamente, en virtud de sus leyes, porque las urracas tienen la costumbre de juzgar a los culpables en el gran parlamento que se reúne todos los años. La colocaron en medio de ellas, como ya dijimos, y allí se veía con su saya negra y gorro gris, pareciéndose a una modesta cuáquera, y a pesar de sus miradas suplicantes, ellas seguían gritándole. La pobre en vano decía que a ella no le gustaban los huevos de pato, que ella podía ganarse la vida muy bien sin tener que comerlos, que ella tenía miedo de comérselos por temor de los guardabosques, que además les tenía compasión, y a los que ponían los huevos, y por eso no se los comía, pues comprendía que después serían pájaros bonitos, bondadosos y juguetones, y dio infinidad de razones más. Pero a todo esto las urracas viejas no querían oír sus disculpas, y se le echaron encima y la mataron a picotazos, antes de que Tom pudiese ir en su auxilio. Después de esto, todas se fueron volando, muy orgullosas de lo que habían hecho. ¿No les parece a ustedes que este fue un proceder muy bárbaro y cruel? Pues esas urracas son como algunos buenos republicanos, que hacen todo lo que se les antoja, y que obligan a los demás a hacer lo que ellos hacen. Así es que en cuanto a la libertad de la palabra, de su modo de obrar y del pensamiento, se les permite a ellos tenerla, tanto como entre los ciudadanos americanos de la nueva escuela. Pero las hadas se llevaron a la buena urraca y le pusieron 9 hileras de nuevas plumas, y la cambiaron en el pájaro del paraíso más bonito que se haya visto, con un collar verde y con una larga cola, y la mandaron a comer fruta en las islas de las especies, en donde crece el clavo y la nuez moscada. Y después la hada Haz lo que quieres que te hagan ajustó sus cuentas con las malvadas urracas, pues mientras volaban solo encontraron en su camino a un perro muerto y de mal olor, y eso fue todo lo que tuvieron que comer. Así es que se echaron sobre él y empezaron a morderlo y despedazarlo y comerlo con gran apetito, pero pocos momentos después levantaron sus picos en el aire, lanzaron grandes chillidos y dando vueltas como molinetes cayeron todas muertas, siendo el número de las que murieron como unas 123. Ustedes me preguntarán cómo sucedió esto, y yo les contesto que la hada le dijo al guardabosque mientras que él dormía que debía llenar el perro muerto de estricnina, y así lo hizo. Y poco después los pájaros se empezaron a reunir en la villa pajarera, y allí llegaron millares y decenas de millares de ellos que obscurecían el aire. Allí se veían patos y ánades, cisnes y petreles, gaviotas y tantísimas otras aves marítimas que sería difícil decir su nombre ni el número de ellas. Y todos patinaron y se lavaron y saltaron y se peinaron y se arreglaron en la arena hasta que toda la playa se veía muy blanca por estar llena de plumas, y empezaron a chillar, graznar, gritar y silbar, pues estaban contándose lo que les había pasado, y cada uno decía a sus amigos lo que iba a hacer en el verano y a dónde iban a empollar, y hacían tantísimo ruido que se les podía oír a unas 10 millas de distancia. Afortunadamente para ellos, el único que podía oírlos era un viejo guardabosque que vivía muy solito a las orillas de un río vecino, en una choza con techo de hojas, que estaban sujetas por medio de grandes piedras y cuerdas, a fin de que las tempestades del invierno no pudieran hacerlas volar. Ese viejo no se preocupaba de los pájaros, ni les hacía ningún mal, cuando no iban allí en la temporada prohibida.
En realidad, las únicas dos cosas que él observaba en su vida era leer su Biblia y cuidar sus chacalas, pues era un viejo escocés de la antigua escuela. Así es que cuando todos los pájaros se iban, salía de su choza, se quitaba el gorro y los saludaba y les deseaba un feliz viaje y pronto regreso. Después de lo cual él recogía todas las plumas que habían dejado y se las llevaba hacia los mercados del sur, en donde las vendía, para que hicieran colchones de pluma para la gente perezosa y que le gusta dormir a pierna suelta y en blanda cama. Entonces fue cuando los petreles le preguntaron a los pájaros que estaban allí si les podían indicar a Tom por dónde debía ir a la pared resbalosa. Pero uno le decía que debía ir en dirección al sur, otro que por las islas Shetland, otro que por Noruega, otro que por Spitzbergen, otro que por Islandia y otro, en fin, que por Groenlandia. Pero ninguno de ellos quería acompañarlo hasta la pared resbalosa. Así es que los bondadosos petreles dijeron que le enseñarían parte del camino ellos mismos, pues tenían la intención de ir hasta la tierra de Jan Mayen, y que después él tendría que irse por sí solo. A poco, todos los pájaros se levantaron y emprendieron su vuelo en filas largas y negras que se dirigían hacia el norte, hacia el noreste y hacia el noroeste, a través del cielo límpido y azul, y sus gritos y chillidos formaban un estruendo tal que parecía el de 10.000 jaurías de galgos y de 10.000 repiques de campanas. Los únicos que se quedaron fueron las alcas, que mataron los conejitos y pusieron sus huevos en las madrigueras de los padres de esos conejos, costumbre que ellos tenían y que era muy cruel, pero por supuesto era debido a que tenían que hacer todo lo posible en favor de sus propias familias. Cuando Tom emprendió su viaje hacia el noroeste, acompañado de los petreles, empezó a soplar fuerte tormenta, pues la corriente que venía del Golfo de México se puso muy fuerte y el ventarrón se desencadenó, de tal manera que se veían las olas encrespadas, se oía el silbido del viento y se obscurecía el cielo a tal grado que ni se podía ver dónde terminaba el mar y principiaba ese cielo. Pero a pesar de eso, Tom y los petreles no se preocuparon de lo que sucedía, pues notaron que la tormenta quedaba a su derecha. Así es que siguieron su camino bogando sobre las crestas de las olas, tan alegremente como lo hacen los peces voladores. Pero de repente vieron un espectáculo muy desagradable, y eso fue a un gran buque que se estaba hundiendo, pues le entraba el agua por un lado. Ya sus chimeneas y sus mástiles parecían sumergidos y flotaban en distintas direcciones. El agua corría sobre la cubierta del buque y no se veía en él ni un ser viviente. Los petreles volaron cerca de él y empezaron a lamentarse, pues en verdad sentían mucho lo ocurrido y también querían ver si podían conseguir algún tocino salado. Tom se subió al buque y, aunque lleno de pavor, se puso a examinarlo y notó que en una pequeña cuna muy bien sujeta estaba un niñito muy dormido, y este era el mismo niñito que Tom recordaba haber visto en los brazos de aquella señora que le estaba cantando en un buque. Se acercó a él y trató de despertarlo, pero de repente, debajo de la cuna, salió un perro lanudo y negro, que empezó a ladrar y a tratar de morder a Tom, y que no quería dejarle que se acercara más a la cuna. Tom sabía muy bien que el perro no le podía morder o hacer ningún mal, pero de todos modos lo hizo desviarse, y trató de echarlo de aquel lugar, pero para eso tuvo que pelear a brazo partido con el animal, pues él creía que debía ayudar al niñito.
Al mismo tiempo no quería echar al pobre perro al agua, pero mientras que estaban forcejeando, vino una ola muy encrespada y muy grande, se metió por el lado del buque y se los llevó a todos mar adentro. —El niñito —dijo Tom, y al instante ya no volvió a gritar, porque notó que la cuna iba descendiendo lentamente por el agua verdosa y que el niñito parecía sonreírse mientras que continuaba durmiendo, y vio que las hadas subieron del fondo del mar y que ellas llevaban con cuidado el niño y la cuna en sus brazos, y entonces comprendió que ya el peligro había pasado y que muy pronto habría un nuevo niñito en la isla de San Brandán. ¿Y qué le sucedió al pobre perrito? Pues solamente que empezó a ladrar, patear y estornudar, que al fin se salió fuera de su propio pellejo y se convirtió en un perro de aguas. Luego empezó a saltar y nadar cerca de Tom y sobre las crestas de las olas, tratando de comerse las medusas y otros pescados, y siguió con él hasta el fin de la tierra. Prosiguieron su camino y al fin empezaron a divisar el promontorio de la tierra de Jan Mayen, que, como un pilón de azúcar, estaba a una altura de 2 millas entre las nubes, y se encontraron con una multitud de pescados que estaban comiéndose una ballena muerta. —Allí están los que te mostrarán el camino —le dijeron sus compañeros a Tom—, pues nosotros ya no podemos ir más hacia el norte. A nosotros no nos conviene ir a donde están los témpanos de hielo, porque se nos helarían los dedos de nuestras patas. Pero esos pájaros sí vuelan muy alto y por doquiera. Así es que los petreles llamaron a los otros pájaros, pero éstos estaban tan ocupados comiendo, engullendo y saboreando y peleándose por la esperma de la ballena, que ni le hacían caso a ellos. —¡Vengan aquí! —decían los petreles—, y no sean tan perezosos. Este joven quiere ir a ver a la hada helada, y si no hacen lo que les pide, ya verán cómo ella nos regaña y castiga. Nosotros seremos golosos, pero de ninguna manera perezosos —dijo un viejo pájaro hembra—. Y vuelvo a decir que nosotros somos menos perezosos que ustedes. Déjeme ver a ese caballerito. Al decir esto, voló hacia Tom y se puso a mirarlo de una manera muy altanera, pues esa es la conducta que observan esos pájaros, y así lo aseguran todos los pescadores de ballena. Y le preguntaron de dónde venía y cuál era el país a donde últimamente había llegado. Cuando Tom le dijo todo lo que había hecho, se mostró muy complacida y le dijo que había sido muy valiente por haber llegado hasta el lugar en donde estaba. —Vamos, compañeritos —le dijo a los demás—, y ayuden a este viajero. Llévenselo encima y vamos a cumplir los deseos del hada. Ya hoy comimos bastante esperma y por lo tanto podemos trabajar y ayudar a este jovencito. Entonces los nuevos pájaros se llevaron a Tom sobre sus alas y volaron llevándoselo, riendo y diciendo chistes, y al mismo tiempo dejando un rastro y un olor fuerte de aceite. —¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué son tan alegrones? —dijo Tom. —Nosotros somos los espíritus de los viejos marineros de Groenlandia, como bien lo saben todos los que viajan en el mar, que estuvieron pescando ballenas y focas en estos lugares hace unos centenares de años. Como no nos condujimos como debíamos y nos hicimos muy golosos y malcriados, nos convirtieron en pájaros, y así es que desde entonces solamente pensamos en comer esperma. Pero eso sí, no somos perezosos, y podríamos tripular cualquier buque que fuera hacia los mares del norte,
aunque sí debo decir que no nos gusta esa cosa que los hombres han inventado y que llaman vapor. Mucho nos enoja el oír a esos petreles que nos tachan de perezosos, pero es verdad que como ellos son favoritos del hada, creen que pueden hacer lo que se les da la gana. ¿Y quién eres tú? Dijo Tom, pues comprendió que era el rey de todos aquellos pájaros. Me llamo Enrique Hudson, y yo fui un buen marino, y mi nombre resuena por todo el mundo, a pesar de todos los males que causé, porque yo descubrí el río Hudson, y di mi nombre a la bahía de Hudson. Después muchos han tratado de imitar mi ejemplo, aunque antes no se hubieran atrevido a hacer las cosas que yo hice. Es verdad que durante mi vida me conduje con alguna crueldad, pues me robaba a los pobres indios de las costas de Maine y los vendía como esclavos en Virginia, y al fin me conduje con tanta crueldad con mis marineros que me metieron en un bote y me dejaron solo a la merced del mar. Y después de eso nadie supo lo que me sucedió. Y ahora soy el rey de todos estos pájaros, y así seré hasta que cumpla mi misión. Al fin llegaron hasta donde estaban las avanzadas de los pájaros, y a alguna distancia se podía ver en lontananza la pared resbalosa en medio de la neblina, de la nieve y de la tormenta. Pero como los témpanos de hielo se balanceaban y parecía que chocaban entre sí y se hacían pedazos a veces y otros hasta se desmenuzaban y convertían en polvo, a Tom le infundía eso terror, temiendo que a él también lo pulverizaran. Y lo que le causó más miedo es que notó que había entre los témpanos de hielo los destrozos de muchos buques magníficos que se habían ido a pique, y vio también los mástiles y las velas de ellos medio sumergidos, y que algunos de los marineros estaban congelados en las cubiertas de esos buques. Pobrecitos de ellos, eran verdaderos marinos ingleses que habían ido con esforzados corazones y valerosas almas a buscar la blanca y helada puerta de ese polo norte que todavía no se ha descubierto. Los pájaros siguieron llevando a Tom y al perro, y volaron con ellos sin cuidado por encima de los témpanos y los trozos de hielo, hasta que los bajaron y posaron sobre la base de la pared resbalosa. ¿Y dónde está la puerta?, preguntó Tom. No hay ninguna puerta, le contestaron los pájaros. ¿Ninguna puerta?, dijo Tom muy sorprendido. Ninguna. No hay ni una hendidura por donde entrar. Y este es un secreto que no han podido descifrar ninguna persona, aun aquellas que tienen más conocimientos que tú, compañerito. Y si hubieran podido descubrirlo, probablemente ya los habrían matado las ballenas que nadan por estos mares. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debes hacer es nadar debajo del témpano. Esto es si tienes el valor de hacerlo. Puesto que ya he llegado hasta aquí, esto no debe de atemorizarme, dijo Tom. Así es que ya me voy a zambullir. Te deseamos un feliz viaje, dijeron los pájaros. Ya vemos que eres valiente y atrevido. Volvemos a desearte un feliz viaje. ¿Por qué no vienen conmigo?, preguntó Tom. A eso los pájaros contestaron muy tristones. Todavía no podemos ir. Y volaron por encima de los témpanos. Entonces Tom se zambulló y pasó por la gran puerta blanca que jamás se ha abierto, y pasó por lugares muy obscuros en el fondo del mar, y su viaje duró 7 días y 7 noches. A pesar de eso, no parecía tener el menor miedo. ¿Y por qué debía tenerlo? ¿No era él un muchacho inglés que quiere ir hasta el fin del mundo y ver todo lo que se tiene que ver en él? Al fin,
pudo ver la luz y percibir el agua clara y límpida encima, que corría sobre él, y entonces subió varios miles de pies entre multitud de gusanitos acuáticos que se le acercaban a la cabeza. Tenían cabezas encarnadas y alas y cuerpos de ópalo que agitaban poco a poco. También había algunos con alas pardas que las agitaban con más rapidez. Encontró igualmente algunos camarones amarillos que saltaban con más rapidez que los demás, y medusas de todos colores que no saltaban ni brincaban y que sólo iban muy despacio y obstruían el camino. El perro les ladraba sin descanso, pero Tom no se preocupó de eso, pues lo único que quería era llegar a la superficie del agua y ver el lugar a donde van las buenas ballenas. Este era una especie de lago inmenso que tenía millas y millas de extensión, en donde el ambiente era muy claro y los picos elevados de los témpanos que estaban a sus orillas parecían estar muy cerca de uno. Alrededor se veían las puntas escarpadas de hielo que formaban murallas, bastiones y campanarios, cuevas, grutas y puentes, corredores y galerías en donde habitaban las hadas de la nieve y de donde arrojan las tormentas y desvían las nubes para que ese lago permanezca quieto durante todo el año. El sol parecía hacer las veces de policía, que daba vueltas todo el día y miraba por encima de las murallas de hielo para saber si todo estaba en regla, y de repente parecía hacer suertes de magia o dar funciones de fuegos artificiales para divertir a las hadas del hielo, pues con frecuencia parecía convertirse en 4 o 5 soles al mismo tiempo, o pintaba el cielo con anillos y cruces y lunas de fuego blanco, y se colocaba en medio de ellas y desde allí guiñaba el ojo a las hadas. Y no dudo que eso les divertiría mucho, pues parece que era fácil divertirse en aquellas regiones. Y en ese lugar se veían a las buenas ballenas que estaban durmiendo sobre el agua, que brillaban con el aceite que les circundaba. Eran las ballenas más grandes, y algunas de ellas tenían aletas grandes y unicornios y trompas y cuernos de marfil. Pero como las ballenas que dan esperma son seres muy enojones, muy turbulentos y muy peleadores, no hubieran podido estar en paz si el hada no las hubiera colocado en una gran laguna por sí solas en el polo sur, a 263 millas hacia el sur-sureste del monte Erebo, que es el gran volcán de la zona frígida. Allí están peleando y molestándose día y noche desde el primer día del año hasta el último. Pero las que estaban en esta laguna que Tom vio eran animales muy pacíficos y que estaban descansando. Parecían como cascos de buques y de vez en cuando daban resoplidos y arrojaban borbotones de vapor, o se les veía nadando con sus grandes bocas abiertas para poder tragar los animalejos que se entraban por ellas. En aquel lugar no había peces espadas que pudieran herirles, ni tampoco peces sierras que pudieran cortarles, ni tampoco tiburones que pudieran morderlos, ni tampoco pescadores de ballena que pudieran tirarles arpones y herirlas. Allí vivían con toda seguridad y en paz perfecta, y allí permanecían quietas esperando la época en que el hada las pudiera convertir en animales nuevos. Tom se acercó nadando a una de esas ballenas y le preguntó que en dónde estaba el hada dueña de la laguna. Allí está, en medio de la laguna, dijo la ballena. Tom miró en esa dirección, pero lo único que pudo ver en medio de la laguna
fue un témpano en forma de pico, y así se lo dijo a la ballena. Pues bien, esa es el hada, le contestó ésta, y bien pronto lo sabrás si te acercas a ella. Allí está, convirtiendo a los viejos animales en nuevos durante todo el año. ¿Y cómo hace eso? Eso ella solo lo sabe, y a mí no me importa, dijo la vieja ballena, y bostezó abriendo las mandíbulas tan anchas, pues era una ballena bien grande, que se tragó 943 pescaditos y 13.846 moluscos, que no eran más grandes que las cabezas de un alfiler, y 43 pequeños cangrejos que se estuvieron picoteando antes de entrar en su boca, y después doblaron sus patitas sobre sus estómagos, pues resolvieron morir con toda entereza, como lo hizo Julio César. Supongo, dijo Tom, que el hada podría cortar una ballena tan grande como tú eres en muchísimos pedacitos que podía convertir en marsopas. A la ballena le pareció esto un buen chiste, y se rió con tantas fuerzas que arrojó de la boca todos los animales que habían entrado en ella, y éstos se fueron nadando muy contentos de haberse salvado de una muerte segura en el interior de ese monstruo. Después de eso, Tom se acercó al témpano de hielo que estaba en medio de la laguna, y se puso a verlo, y notó que tenía la forma de una gran dama, ya vieja es verdad, pero que parecía señora muy bien ataviada, hecha de mármol y sentada sobre un trono de mármol blanco, y de debajo de ese trono brotaban, digamos así, y se iban hacia el mar millones de criaturas y de seres marítimos con formas y colores que jamás nadie se hubiera imaginado. Estas eran las criaturas de ese hada que ella procrea diariamente con el agua salada del mar. Él suponía, por supuesto, como lo suponen algunas gentes de mayor edad que debían tener mejor caletre, que la vería cortando, aserrando, martillando, puliendo, moldeando, midiendo, barrenando y haciendo otras operaciones parecidas que hacen los hombres cuando fabrican alguna cosa. Pero en lugar de eso, estaba sentada muy tranquila, reclinando su barba sobre la mano y contemplando el mar con sus dos grandes ojos de un color azul, tan azul como el del mismo mar. Su cabello era tan blanco como la nieve, pues en verdad era ya muy anciana, y era tan vieja como la cosa más vieja que existe en el mundo, excepto la diferencia que hay entre el bien y el mal. Al ver a Tom, lo contempló con suma bondad y le preguntó: ¿Qué es lo que quieres, amiguito? Ya hace mucho tiempo que no veo a una criatura acuática. Tom, entonces, le comunicó sus deseos y le pidió informes sobre el camino hacia el fin del mundo. Pues no necesitas ese informe porque estás en ese mismo lugar. No lo sabía, o si acaso lo habré olvidado. Y entonces Tom miró sus grandes ojos azules y recobró la memoria. ¿No les parece a ustedes eso muy extraño? Le agradezco lo que me ha dicho, señora, dijo Tom, y ya no la molestaré, pues veo que está usted muy ocupada. Yo nunca estoy más ocupada que lo que estoy ahora, dijo sin hacer el más ligero movimiento. Me dijeron, señora, que estaba usted convirtiendo los animales viejos en nuevos.
Eso es lo que creen algunas gentes, pero yo, por mi parte, no me voy a molestar con ese trabajo. Solo me siento aquí y ellos mismos hacen esa transformación. No hay duda que es un hada muy hábil. Eso lo dijo en voz baja, y tenía razón en decirlo. Este era el modo que tenía ese hada de contestar a los preguntones impertinentes, y no le importaba si quedaban satisfechos con su contestación. Y vamos a dar un ejemplo. Hacía algún tiempo que otra hada demostró gran habilidad en hacer mariposas. Por supuesto, no me refiero a mariposas artificiales, sino a mariposas verdaderas que volaban, comían, ponían huevos y hacían todo lo que debían hacer. Se puso muy orgullosa de su habilidad y desde luego se fue derechito hacia el Polo Norte para decirle con orgullo a la hada helada que ya podía ella hacer mariposas. Pero el hada helada solamente se rió y dijo: «Debes saber, niño travieso, que cualquiera puede hacer muchas cosas si se empeña y trata de hacerlas bien, pero no todos pueden hacer como yo hago, que las cosas mismas se cambien». A pesar de esto, hay mucha gente que no cree que el hada helada es tan hábil como otros aseguran, y en realidad no lo podrán asegurar hasta que realicen el viaje hasta el fin del mundo. «Ahora bien, amiguito», le dijo el hada helada, «¿estás seguro de poder encontrar tu camino hasta el fin del mundo?» Tom reflexionó y notó que se había olvidado de eso. «Eso te sucede porque me dejaste de mirar». Entonces Tom la volvió a mirar y se acordó, y después desvió su vista y volvió a olvidarse. «¿Pero qué puedo hacer, señora? Yo no puedo seguir mirando a usted cuando estoy en otro lugar. Tú tienes que obrar sin mi auxilio, como le sucede a la mayor parte de la gente durante las 999 milésimas partes de su vida. Y lo que debes hacer es mirar a tu perro, porque él sabe bien el camino y no se olvidará de él. Además, encontrarás a algunas personas de genio violento que no te dejarán pasar, a menos que les enseñes este pasaporte mío que colgarás de tu cuello y que mucho cuidarás. Y por supuesto, siempre irá detrás de ti, y tú debes seguir caminando hacia atrás». «¿Hacia atrás?», exclamó Tom. «Entonces, ¿cómo podré saber por dónde deberé caminar?» «Pues te diré que si miras para adelante no podrás dar ni un solo paso seguro, y con toda certeza te desviarás del camino. Pero si miras hacia atrás y con sumo cuidado por donde vayas pasando, y sobre todo miras bien por dónde va tu perro, él al que le guía el instinto y que por lo tanto no puede equivocarse, entonces podrás saber por dónde tienes que dirigirte, tan bien como si estuvieras viéndolo en un espejo». Esto sorprendió mucho a Tom, pero él la obedeció, porque ya había aprendido la lección de que debía creer en todo lo que las hadas dijeran. «Ya veo que me comprendes», dijo el hada, «pero de todos modos te voy a contar un cuento que te demostrará que yo siempre tengo razón, pues es mi costumbre tenerla. Hace algún tiempo que existían dos hermanos. Uno se llamaba Prometeo, porque siempre miraba delante de él y se vanagloriaba de saber las cosas de antemano. El otro se llamaba Epimeteo, porque siempre miraba hacia atrás y nunca se vanagloriaba de nada, y aún se conformaba en decir, como el irlandés de otro cuento,
que aseguraba que él profetizaba después de que sucedía un acontecimiento. Pues bien, Prometeo era persona muy hábil, por supuesto, e inventó un gran número de cosas sorprendentes. Pero desgraciadamente, cuando quería hacerlas funcionar, no funcionaban de ninguna manera. Por lo tanto, apenas se acuerda la gente de ellas, y en verdad no ha quedado ni el menor rastro de tales cosas, y nadie sabe en qué consistían, con excepción de unos pocos caballeros viejos dedicados a la arqueología, que rascan la tierra en distintos lugares y sólo encuentran escombros y pedazos inútiles de piedra y madera. Pero Epimeteo era muy flemático, y por eso algunos consideraban que era un tonto, un zopenco, un sinvergüenza, un perezoso, un estúpido y otras cosas de ese jaez. Y en verdad, él hizo poco durante muchos años, pero lo poco que hacía no lo tenía que hacer de nuevo. ¿Y qué sucedió al fin? Pues que se les presentó a los dos hermanos la criatura más bella que jamás ellos hubieran visto, y que se llamaba Pandora, que quiere decir todos los dones de los dioses. Pero como ella llevaba una caja muy extraña en sus manos, Prometeo, con sus ideas suspicaces, prudentes, teóricas, deductivas, imaginarias y proféticas, y que siempre estaba vaticinando lo que iba a suceder, no quiso meterse ni tener nada que ver con Pandora y su caja. Pero a Epimeteo le agradó mucho la muchacha, pues era persona a quien le gustaba todo lo que veía, y así es que se casó con ella para vivir con ella para siempre, como todo hombre debe hacer cuando encuentra una compañera adecuada. Y cuando se casaron los dos, abrieron la caja aquella para ver lo que había en su interior, pues de otra manera, ¿para qué les podría servir? Y de repente vieron salir de la caja todos los males que persiguen a la humanidad, todas las criaturas que proceden de esos 4 malos genios, de la terquedad, la ignorancia, el miedo y la suciedad. Y entre ellos estaban el sarampión, la escarlatina, ídolos, la tos ferina, guerras, pacifistas, hambres, charlatanes, cuentas sin pagar, corsés apretados, patatas, mal vino, déspota, demagogos y sobre todo los peores, que eran los muchachos y niñas malas. Pero solo una cosa quedó en el fondo de la caja, y esta era la esperanza. Así es que a Epimeteo le tocó en suerte un gran cúmulo de males, como le acaecen a todos los hombres en este mundo, pero consiguió, en cambio, las 3 mejores cosas que hay en el mundo: una buena esposa, la experiencia y la esperanza, mientras que Prometeo tuvo que afrontar tantos males y aún muchos más, como ya lo sabrás, que eran obra de sus propias acciones, y en cambio no consiguió nada más que algunas ideas que él tramó en su imaginación, como una araña teje su tela de su propio estómago. Y sucedió que Prometeo siguió viendo muy enfrente de él, y como iba corriendo llevando una caja de fósforos, que fue lo único que él jamás inventó, y que pueden hacer tanto bien como tanto mal, se dio un golpe en la nariz y se cayó en el suelo, como le sucede a muchos filósofos de sistema deductivo. Y entonces puso fuego al Támesis, y este incendio todavía sigue y no se puede apagar.
y es por eso que lo tuvieron que colocar en la cima de una montaña bien atado con una cadena, y que un ave de rapiña se le acerca cada momento para picarle cuando trata de moverse, pues se teme que quiera trastornar todo el mundo con sus profecías y sus teorías. El viejo Epimeteo, que consideraban muy estúpido, siguió trabajando con la ayuda de su mujer Pandora, y siempre veía hacia atrás para saber lo que sucedía, y de esa manera a veces llegaba a saber lo que podía sobrevenir, y comprendió muy bien cómo debía vivir y cómo debía mantenerse, y lo que debía hacer, hasta que llegó a descubrir e inventar cosas que verdaderamente funcionan y que todavía están funcionando. Aprendió a labrar y regar la tierra, y hacer telares y buques y ferrocarriles y arados de vapor y telégrafos eléctricos y todas las cosas que se pueden ver en las grandes exposiciones internacionales, y pudo predecir el hambre y el mal tiempo y el precio de las acciones de minas y, lo que es más difícil de todo, lo que diría ese gran ídolo llamado Veleta, y que otros llaman la opinión pública, hasta que al fin se enriqueció tanto como muchos judíos se enriquecen, y llegó a ser tan gordo como muchos labradores lo son, y a la gente ya le empezó a infundir respeto, y a veces le pedían consejos y ayuda, y como ganaba bastante dinero, podía gastarlo como se le antojaba. Y sus hijos son los hombres de ciencia, que hacen cosas útiles y que hacen progresar al mundo. Pero los hijos de Prometeo son los fanáticos y los teoristas, los majaderos, los cócoras y los hombres que a voz alta van vaticinando a sus amigos lo que va a suceder, en lugar de hacer aprecio de lo que ya ha sucedido. ¿No les parece a ustedes que este cuento del hada es bastante interesante? Pues yo les diré que a Tom sí le gustó mucho, y creyó que era cosa que había verdaderamente sucedido. Ahora vamos a decir lo que le acaeció a Tom. Muy preocupado él estaba, porque aunque al seguir pisando al perro, no con los dedos del pie, sino con su talón, pues tenía que caminar para atrás, bien podía comprender por dónde iba el perro. Sin embargo, tenía que ir muy despacio, yendo para atrás en lugar de hacia adelante. Pero lo que más le contrariaba era que luego que salió de la laguna Pacífica, fueron a encontrarlo todos los astrólogos, prestidigitadores, profetas, proyectistas y muchos más que existían en aquellos lugares, y puedo decir que hay muchos más también en otras regiones. Y entre ellos se encontró con el hada Shipton, que volaba sobre su escoba, Nostradamo, Cagliostro y otros muchos que venían con sacos negros y corbatas blancas y que debían haber tenido más conocimiento de las cosas debido al siglo que vivieron, y todos ellos gritaban y exclamaban y le decían: «Solo mira hacia adelante, solo mira hacia adelante, y entonces te enseñaremos lo que ningún hombre vio antes y te llevaremos hacia el fin del mundo». Pero me alegro decir a ustedes que aunque Tom no había ido a la Universidad de Cambridge, y por lo tanto no podría llegar a ser orador parlamentario, era un muchacho inglés muy decidido, muy testarudo, muy sesudo y muy pertinaz, y por lo tanto no volteó la cabeza ni una sola vez durante todo el camino de la laguna Pacífica hasta el fin del mundo, y solo siguió mirando a su perro, dejándolo en plena libertad para seguir la huella
por montes y praderas, entre arbustos y hierbas, por caminos tortuosos y rectos, y por hondonadas obscuras y estrechas, y de esa manera no llegó a equivocarse, y vio todas las cosas sorprendentes que hasta entonces jamás ningún hombre hubiera podido imaginar o ver, y que cumplo a mi deber referir a ustedes en el próximo capítulo. Fin del capítulo 7.